bienvenidos al curso de Lineal 1. Esta va a ser la primera clase que tengan, porque me parece que ayer no tuvieron clase con Plotly, ¿o sí? No. Entonces, en la clase de ayer tuvieron que haber visto el tema de campos, ¿no? Pero no lo vieron, entonces lo voy a definir aquí. ¿Y cómo se sienten respecto a las álgebras anteriores? Profe, disculpe que lo interrumpa, ¿es esa la puerta? No, se quedó atorada. Entonces, ¿cómo se sienten respecto a las anteriores superiores? ¿Se sienten cómodos? ¿Se sienten en un nivel más o menos? Porque yo pensaba que viéramos como un pequeño resumen también. ¿Sí les parece bien? Sí. Entonces, ¿quieren que comencemos con la definición de campo o resumen de las superiores? Y después de eso llegar a campo. Resumen. ¿Sí? Bueno, entonces voy a poner, no sé, un crash course en álgebra. Entonces, hasta el momento, ¿qué dirían ustedes que es el álgebra? O sea, es de esas definiciones que no se define en ninguna materia de la carrera, pero lo van como que aprendiendo a lo largo de lo que pasa en la carrera, ¿no? ¿Ustedes qué piensan que es el álgebra o a qué se dedica o qué estudia? No, si no tienen ninguna pista, entonces comenzamos con un repaso. La materia de álgebra que llevan los matemáticos y los de ciencias de la computación y software es superior 1, ¿no? ¿Alguien de aquí no llevó superior 1? Pero llevaste álgebra para físicos. Sí. Bueno. Entonces, comenzamos el álgebra con el estudio de álgebra superior 1, ¿no? ¿Y cuál es el primer tema que vemos? ¿Se acuerdan cuál es el primer tema que vemos en superior 1? Conjuntos. Lo primero que vemos es conjuntos, ¿no? ¿Y qué se acuerdan del tema de conjuntos? ¿Qué es un conjunto? Por ejemplo, un conjunto A, ¿qué son los conjuntos o para qué usamos los conjuntos? Una colección de objetos que tienen cosas muy similares. Son como colecciones de objetos que vamos a usar a lo largo de las teorías matemáticas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en los conjuntos, ingenuamente, en superior los tomamos como cualquier cosa, ¿no? Como una colección de cualquier cosa. Por ejemplo, puede ser la colección de los números que van del 1 hasta el 13, ¿no? ¿Están de acuerdo que esto es un conjunto, no? Sí. O definen conjuntos de cosas de lo que sea, ¿no? Por ejemplo, digamos el conjunto B, que consta de figuritas, ¿no? Que consta del corazón, que consta del rombo, que consta de, no sé, de la pica. No sé cómo dibujar una pica. Sí, supongo que se ve como el corazón. Y el trébol, ¿no? Que son como los símbolos de los palos de póker. ¿Sí? Y luego de ver conjuntos, ¿qué es lo segundo que ven? ¿De acuerdo? No, eso lo ven hasta después. Si ya tenemos conjuntos, queremos relacionar a estos conjuntos, ¿no? Queremos saber cómo se relacionan. Entonces el tema que ven es el de relaciones y funciones, ¿no? Relaciones y funciones. ¿De acuerdo? Entonces, ¿alguien se acuerda qué es una relación? Un subconjunto del producto cartesiano. Ajá. ¿Y qué es el producto cartesiano? La colección de parejas ordenadas. Ajá. Vamos a definir el producto cartesiano. El producto cartesiano como el conjunto A plus B, que consta de las parejas A, B, tal que ¿qué? Tal que A está en A y B está en B, ¿no? Entonces, ¿para qué nos sirve el producto cartesiano? Pues para... Bueno, vamos a definir qué es una relación. Una relación R
de A en B va a ser un subconjunto de quién? Producto cartesiano. De producto cartesiano. ¿Sí? De A plus B. ¿De acuerdo? Y la relación es que, como que, ¿qué conceptos traen? O sea, se llaman relaciones, ¿qué significa? Se relacionan, ¿no? Por ejemplo, ¿alguien sabe un ejemplo de relaciones? Mayor igual. El mayor igual, ¿no? Entonces, por ejemplo, mayor igual es un conjunto de quién? Puede ser de quien sea, ¿no? Por ejemplo, de los naturales, ¿no? De los naturales, cruz, los naturales, ¿no? Y una pareja A como B está en esta relación, sí, solo sí, ¿qué pasa? A es menor. A es menor, pero ahí ya la estás usando, ¿no? Sí. No sé, en los cursos de superiores como que formalizas este tipo de cuestiones. No sé, pero ¿Cuál sería como una manera más formal de decir que un número natural es menor que otro? Pues existe otro natural, ¿no? ¿Existe otro natural tal que qué? Más bien, más que tal que, por ejemplo, A más ese natural va a ser B. Ajá. ¿Y qué pasa con A? A es menor o igual a sí mismo, ¿no? Sí. Entonces hay que ponerle sí, solo sí. Existe un natural, tal que cuando lo sumas te da el otro, o O el mismo. o son iguales. Son iguales. ¿De acuerdo? Entonces sería esto, sí, solo sí. Existe un C, número natural, tal que A más C es igual a B, o A es igual a B, ¿no? Sí. Entonces esto ya define una relación, ¿no? Entonces si tuviéramos aquí a los números naturales, digamos que aquí está el 1, aquí está el 2, y aquí está el 3 y aquí está el 4, esto es una relación, ¿no? Sí. Pero, ¿por qué hacemos relaciones? O sea, ¿importa el orden cuando hacemos el producto cartesiano? O sea, es lo mismo hacer A, B que hacer B, A. ¿Por qué no? cambia el orden. Ajá, cambia el orden. Entonces, cuando hacemos una relación nos importa como quién está primero y quién va después, ¿no? Porque esta notación, cuando hacemos matemática, no la vemos así, ¿no? O sea, no vemos A, B está en la relación de menor o igual, no. Lo que vemos en la matemática es A es menor que B, ¿no? Entonces, notación cuando tenemos una relación, o sea, R relación, si A, B está en R, entonces, ¿cómo lo denotamos? Entonces, denotamos A, R, B, ¿no? Pero aquí lo importante es que si usamos el lenguaje natural diríamos A está relacionado con B, ¿no? Hay como una flechita, ¿no? Si aquí tenemos los naturales, 1 es menor o igual que 2, ¿no? Entonces la flechita iría del 1 al 2, ¿no? 1 es menor o igual que a sí mismo. Entonces sería como una flechita que va a sí mismo. También 1 es menor o igual que 3, 1 es menor o igual que 4, lo mismo acá, ¿no? Aquí también. Y aquí también. ¿De acuerdo? Entonces, como que tiene el sentimiento de cuando hacemos esto. O sea, ¿cuál es la sensación que les deja si comenzamos a hacer como poner nombres a las cosas y hacer este tipo de cosas? Como qué sensación les deja. O sea, relacionado con la pregunta de qué es el álgebra. Porque me acuerdo que yo en los primeros cursos veía esto y pensaba, no, pues el álgebra es como decir lo obvio, pero con notación más exagerada, cosas más bonitas, ¿no? Entonces, algo es que es como poner cosas que ya sabemos, pero en términos fancy, ¿no? En términos elegantes, ¿no? ¿Ustedes qué piensan de eso? Sí, pero alguien más puede decir que no es que lo hagamos como elegante, sino que solo lo hacemos como formal. O sea, si alguien se dedica a las ciencias de la computación, porque veo que aquí hay como muchos computólogos, entonces si quieren implementar
como este tipo de marcos abstractos o modelos abstractos, tienen antes que conceptualizar, ¿no? Y formalizar. Entonces es parte de lo que hace el álgebra, ¿de acuerdo? Entonces, a ver, cuando veían relaciones y funciones, ¿qué cosa relacionada veían? ¿O cuáles eran las relaciones que les importaban a ustedes? O sea, porque esta relación de menor o igual es cualquiera, ¿no? Pero hay relaciones que son como bien comportadas, porque están relacionadas con otro concepto, que no sé si se acuerdan ustedes, que es el de partición. ¿Sí? ¿Se acuerdan de partición de un conjunto? Sí. Que si no lo defino, ¿quieren que lo defina o seguimos? ¿Sí? Bueno, entonces voy a dejar este ejemplo aquí y voy a decir que es una partición. Intuitivamente, ¿qué se imaginan que es una partición de un conjunto? O sea, supongamos que este es el conjunto X. ¿Qué se imaginan que va a ser una partición de este conjunto? Una parte. ¿A qué se refieren con una parte? Si el álgebra es formalizar como conceptos que tenemos, ¿qué es particionar este conjunto? O sea, este conjunto tiene aquí un elementito, aquí otro elementito y aquí X, Y, Z. Dividirlo, separarlo bajo algunas características. Ajá, que lo separemos, que lo dividamos, ¿no? Por ejemplo, no sé, una parte que solo tenga estos dos elementos, otra parte que solo tenga el Z, y así, ¿no? Entonces, si queremos capturar a los elementos en colecciones más chiquitas, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos subconjuntos del conjunto, ¿no? Entonces, una partición se va a definir de la siguiente manera. Una partición de X es un P y este P va a ser subconjunto del conjunto potencia de X. ¿Se acuerdan quién es el conjunto potencia de X? ¿Quién es? La colección de todos sus subconjuntos, ¿no? Y cumple lo siguiente. Entonces, volviendo a ver el dibujito, esta subcolección que solo captura dos elementos sería como una parte, ¿no? Entonces sería un elemento de P, ¿no? Digamos que este es A y luego esta partecita sería B. Entonces, si queremos que parta a todo el conjunto, una vez que una todas estas partecitas me debe dar el todo. ¿Están de acuerdo con eso, no? Entonces, ¿cómo expresamos eso? Matemáticamente, rigurosamente. Que la unión de todos esos conjuntos tiene que dar. La unión de ¿cuáles conjuntos? Bueno, Todas las proporciones que ya se De todas las partes divide en P, ¿no? Entonces serían todos los... La unión correría en los elementos de P, ¿no? Serían las partes en P debe ser igual ¿a quién? Al total. Bien, ¿qué otra cosa nos gustaría de las partes? Que sean disjuntas, ¿no? Si aquí capturo dos, ninguna otra subcolección puede capturar a estos mismos dos o a solo uno, ¿sí? Entonces, si la parte ρ y ρ' están en P y ρ es diferente de ρ', entonces, ¿qué debe pasar? Que ρ, intersección ρ' debe ser igual al vacío, ¿sí? Porque en caso de que fueran iguales, la intersección va a ser el mismo conjunto, ¿no? Y puede que ya no sea vacío, ¿sí? Y también vamos a pedir otra cosa más, que es la que actualmente suelen olvidar. ¿Qué más vamos a pedir? Que ninguna partición esté vacía. Ajá, que el vacío no sea una parte de la partición, ¿sí? Para evitar redundancias. Y luego había un concepto que estaba ligado a esto, ¿no? Al de partición, que era el de relación de equivalencia, ¿se acuerdan? Hay un teorema en superior 1 que es como el más importante que ven ahí, que una partición te induce una relación de equivalencia y una relación de equivalencia te induce una partición, ¿no? Entonces una relación de equivalencia va a ser una relación como la que vimos antes, pero que se pide ciertas cosas, ¿no? Entonces, ¿hasta aquí bien con particiones? ¿No ocupan ejemplos? Vale.
Entonces voy a definir que es una relación de equivalencia. ¿Bien? Entonces, una relación R es de equivalencia. ¿Sí qué pasa? ¿Alguien se acuerda a qué le pedíamos una relación de equivalencia? Ser reflexiva. Ser reflexiva. Sí, O sea, si R X, ¿qué significa que sea reflexiva? sí, está relacionado con consigo mismo. Si X está en X, entonces X está relacionado con X, ¿no? Y lo segundo que pedimos que es Simetría. que sea simétrica, ¿no? Si X Sí, está relacionado con Y, entonces Y está relacionado con X. Y lo tercero que pedimos es la transitividad, ¿de acuerdo? Y si X está relacionado con Y y está relacionado con Z, entonces X va a estar relacionado con Z, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿los naturales con la relación de menor o igual es de equivalencia? no, ¿Por qué no? no cumple la segunda. ¿Sí? ¿No? No cumple dos, ¿no? ¿Por qué no cumple dos? Porque tienes un elemento menor que otro, no puede ser ese elemento también. Ajá. Porque uno es menor que dos, pero dos no es menor o igual que uno, ¿no? Entonces, por eso esta relación es de equivalencia en este conjunto. Bien. ¿Hasta aquí tienen dudas? ¿No? Entonces, el teorema importante que ven es el siguiente, ¿no? Que si R es de equivalencia, entonces el conjunto P, que consta de los conjuntos cuyos elementos son aquellos que están relacionados, entonces tenemos Y en X, al que X está relacionado con Y, e indexamos con el X en todos los X, ¿no? Entonces, este conjunto va a ser una partición de X. ¿Entienden más o menos por qué esto es cierto? O sea, Sí. si lo viéramos en dibujo, ¿quiénes son las particiones? ¿Quiénes? Ajá. Las bolsitas se hacen con los elementos que se relacionan con Ah. cada elemento. No sé, debería tomar un ejemplo. Por ejemplo, tomando este ejemplo, que es como el de las cartas de póker, podemos hacer algo, podemos definir a C como el producto cartesiano de A con B, ¿no? ¿Quiénes son los elementos de este conjunto? Son las parejas que tienen el palo y tienen el numerito, ¿no? Entonces, casi podemos decir que ese es el conjunto de las cartas de póker, ¿no? O sea, si esto lo podemos implementar como eso, ¿no? Entonces podemos hacer una relación en el conjunto C, ¿no? Entonces definimos R relación en C con C de la siguiente forma.
para que no haya problema con dibujar los simbolitos, el corazón lo voy a cambiar por una C, el rombo por una R, la pica por una T y el trébol por una T, ¿no? Pero más o menos se entiende como a qué me estoy refiriendo. ¿Sí? Entonces, acuérdense de que una relación aquí va a inducir una partición, ¿no? Entonces, las relaciones de equivalencia, como están ligadas con las particiones, nos van a ayudar a clasificar, ¿no? Tenemos un conjunto, que dijimos que en superior vemos conjuntos, ¿no? Que son como las colecciones y los objetos que trabajamos. Son los objetos admisibles de nuestra teoría, ¿no? Y ahora estamos con el problema de dar relaciones y vemos que si quisiéramos una relación que nos dividiera a nuestro conjunto con el que estamos trabajando, podemos atacar el problema desde dos ángulos. Desde una relación de equivalencia para inducir una partición y que vamos a tener también el reverso. No lo he enunciado, pero también lo vamos a tener. Más o menos se entiende. O sea, nuestro conjunto son las cartas de póker y queremos clasificar las cartas de póker. Entonces, para hacer eso podemos dar directamente la partición o una relación de equivalencia. ¿Se entiende? ¿Cuál sería una clasificación que ustedes darían de las cartas? Son 52 cartas, ¿no? Tiene 4 palos, tiene 13 números, ¿no? Considerando que J es el 11, la reina es el 12 y el rey es el 13, ¿sí? Entonces, ¿cómo clasificarían esa baraja de cartas? Que tengan el mismo palo. Que tengan el mismo palo, ¿no? O también podría ser con el mismo número, pero lo vamos a hacer con el mismo palo, ¿sí? Entonces, ¿cómo definirían esa relación? La pareja A, B, como los elementos de C son parejas, entonces voy a optar por una notación como en columna, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo me quiero referir a la carta que tiene 2 de corazones, ¿no? Entonces a esta me la voy a referir como el 2C, ¿no? De acuerdo con eso, ¿no? Entonces si yo tengo al A, B, entonces, no, el A, B, este va a estar relacionado con el C, D, sí, solo sí que B es igual a B. B es igual a D, ¿no? Significa que tengan el mismo palo. Y esta relación es de equivalencia, ¿no? Vamos a ver punto por punto que es de equivalencia, ¿no? Si quieren intuitivamente o les quiero formalmente. Intuitivamente, a ver, que sea reflexiva. ¿Una carta está relacionada consigo misma? Sí. ¿Por qué? Tiene el mismo palo. Porque tiene el mismo palo, ¿no? Y ahora la simetría, si yo tengo la misma carta, 2 de corazones, y está relacionada con el 2 de tréboles, No. ¿están relacionadas? No. ¿Por qué no? No tiene eso. Porque no tienen el mismo palo. Pero si fuera el 5 de corazones, tienen que haber 5. ¿Están relacionadas? Sí. O sea, pero aquí importa el orden, ¿no? Esta está relacionada con esta Sí. porque tienen el mismo palo. ¿Y esta está relacionada con esta? Sí. Sí, porque tienen el mismo palo, ¿no? Y ahora imaginen que meto aquí a la ecuación al 1 de corazones, ¿no? Que es el as, ¿no? Entonces, ¿hay transitividad? Sí. ¿Por qué? Porque al final todos tienen el mismo. Ajá. Este está relacionado con este porque tienen el mismo palo. Este está relacionado con este porque tienen el mismo palo. ¿Sí? Entonces esta relación va a ser de equivalencia en ese conjunto de cartas que estamos considerando. Y entonces, ¿qué diría el teorema? Que genera una partición. Que genera una partición, pero ¿cómo es esa partición? ¿Cómo es la partición? Nos fijamos en un elemento y a partir de ese elemento vemos quién está relacionado con él, ¿no? Entonces, por ejemplo, agarremos, den una carta. No sé, digan una carta. Reina de corazones. ¿No sería C? 12, ¿no? Entonces nos paramos en esta carta y nos vamos a fijar en todos los que estén relacionados con él. ¿Sí? ¿Quiénes están relacionados con este elementito? Todos los corazones, ¿no?
está relacionado con C, X, donde X pertenece del conjunto del 1 hasta el 13. ¿Ok? Y entonces esto ya va a ser una parte de la partición. Y luego nos agarramos otro elemento, no sé, como el... como el 2 de tréboles, y la clase que genera, bueno, la parte que genera este elemento va a ser aquella parte cuyos sus elementos son de palo trébol, ¿sí? Entonces forma esto, y esta es de equivalencia. Y parte al conjunto C al conjunto C. ¿En cuántas partes lo va a partir? En 4. En 4 partes, según el palo. Entonces se entendió aquí, se entendió más esta P, creo que los confundió. O sea, las partes van a ser, te agarras un elemento y luego todos los que están relacionados con él. Esas van a ser las partes, ¿no? ¿Se entendió ahí? Fue confusión. O sea, para generar las partes agarramos un elemento, luego vemos todos los que están relacionados con él y todos esos elementos van a formar una parte. O, dicho de otra manera, todos los elementos que están relacionados con un elemento se va a conocer como la clase de equivalencia de ese elemento. ¿Ya les sonó un poquito más? Entonces esta P va a ser la colección de clases de equivalencia del conjunto X con X conteniendo todo el conjunto base que teníamos, ¿no? ¿Hasta aquí bien? ¿Hay dudas con esto? Bien. Entonces, ¿para qué estamos viendo todo esto? Aparte de para dar el repaso. Porque queremos llegar a los ZP, que los ZP son un campo. ¿Sí? ¿Sí vieron a los ZP? Ajá, ¿y cómo se definen a los ZP? ¿No se acuerdan cómo se definen a los ZP? Los ZP es una relación de equivalencia en el conjunto Z, ¿no? Ajá. Que vas a decir que dos elementos que están relacionados, sí, solo sí dejan el mismo residuo, ¿no? Ah, bueno. Entonces esa relación va a ser de equivalencia y por lo tanto te va a partir al Z en sus clases de equivalencia. ¿Sí? Entonces por eso es que estamos viendo eso. Bien, hasta aquí, ¿dudas? ¿No? Luego lo siguiente que ven en superior, después de ver relaciones y funciones, que las funciones son un tipo de relaciones, ¿qué ven? Ahora sí ven a los naturales, ¿no? Que los naturales luego los abordaremos, ¿no? Luego también ven sistema de ecuaciones, ven espacios vectoriales y matrices, que vamos a ver a más profundidad en este curso, ¿sí? Y luego llegan a álgebra superior 2, ¿no? ¿Y se acuerdan cómo comienza el temario de superior 2? Con anillos de... Lo primero que ven es a Z, que es un anillo y es el anillo de los enteros. Que ahorita no nos va a importar eso. Pero luego lo segundo que ven son nociones de divisibilidad. Ajá. ¿Sí? Entonces, para definir a los ZP tenemos que definir una relación que va a depender más o menos de la divisibilidad, ¿sí? Porque aquí, en el tema de divisibilidad, ven el que se conoce como el algoritmo de la división. ¿Se acuerdan de lo que dice el algoritmo de la división? Sean A y B números enteros. Dice que si nos agarramos dos números enteros, Existen únicos Q y R enteros.
Pero los AB, bueno, los números enteros pueden ser cualquiera, ¿o no? O sea, para que Uno consideres de el ellos algoritmo de la distinto de división, te tienes que agarrar a uno diferente de 0. Ajá, B, N, creo. Sí, con B diferente de 0. Ajá. Con B diferente de 0. Entonces, existen únicos QR enteros. La Q es por cociente y el R por residuo. Tales que A es igual a A se ve de la forma BQ, o sea, BQ más R, donde donde R va a pertenecer al conjunto que 0. va del 0 hasta el B menos 1, ¿no? Ajá. ¿Hasta aquí bien? ¿Se acuerdan de esto? Bien. Entonces, ¿por qué nos va a interesar esto? Porque vamos a definir lo siguiente. A ver, observación. Nos agarramos un Q entero. ¿Sí? Entonces, si agarramos un entero diferente de 0, bueno, un natural, nos agarramos un número natural. Entonces, dados AB números enteros, ¿qué va a pasar por el algoritmo de la división? Entonces, por el algoritmo de la división, ¿qué va a pasar? Es que van a existir un único Q y un único R, tal que A se ve de la forma Q más un Q' más un R que depende de A, ¿no? ¿Están de acuerdo por eso? ¿Están de acuerdo con eso? Pues estamos aplicando este teorema que vimos con estos dos enteros. Ok. Entonces, por el algoritmo de la división, existen, voy a poner Q subíndice A, Q subíndice B, RA, RB, tales que A es igual a QA por Q más RA y B es igual a ¿qué? QB por Q más RB. ¿Sí? Entonces, con esto ya podemos definir una relación de equivalencia. Porque estos números QA, QB, RA y RB son únicos, ¿no? Entonces, para cualquier numerito, estos números no van a variar. Entonces, el numerito que nos va a importar es el resto que deja cuando lo dividimos. ¿Sí? Entonces, definimos la relación de equivalencia. Bueno, la relación, porque todavía no sabemos qué es de equivalencia. La relación módulo Q en Z plus Z mediante la siguiente relación. A está relacionado, ya en este caso la relación la vamos a denotar con este simbolito que es como igual, pero con 3 rayitas, a B, y le vamos a poner aquí módulo, el entero, el natural que nos tomamos, ¿no? Que en este caso fue Q. Le vamos a decir que A es congruente con B, módulo Q, así que RA es igual a RB, ¿sí? Hay otra manera de definir esto. Otra manera de definir esto es decir que A es congruente con B, módulo Q, sí, solo sí, Q divide a menos B, ¿no? ¿Por qué? Porque si restamos A menos B,
como RA y RB son iguales, se van a anular y al final nos va a quedar QAQ más QBQ. Eso se distribuye y queda Q por QA más QB. Entonces es un múltiplo de Q. ¿Están de acuerdo con eso? Entonces, como es un múltiplo, Q va a dividir a la resta. ¿Sí? Entonces, usualmente ven esto en superior, ¿no? Pero para no meterme con divisibilidad y de qué significa este simbolito de acá, lo defino así, ¿no? Y también porque es más intuitivo, ¿no? Vamos a hacer a los... no sé, a los... primero, ¿esa cosa será de equivalencia? Sí. ¿Por qué? Intuitivamente. Tenemos una. Está relacionado con el mismo porque te Está maneja el relacionado mismo con sí residuo. mismo porque tiene el mismo resto. Luego, A tiene el mismo resto que B, entonces B tiene el mismo resto que A. Es simétrica. Y ahora, si A tiene el mismo resto que B, entonces RA es igual a RB. Y si aquí hubiera una C, cuyo resto es RC, y tuviera el mismo resto que RB, entonces RB sería igual a RC. Y luego, por transitividad de la igualdad, RA es igual a RC, por lo tanto A es congruente con C, ¿sí? Entonces, sin escribir nada, podemos notar que la relación de congruencia módulo Q es de equivalencia. Y como es de equivalencia, ¿qué va a pasar? Se va a hacer una partición ¿en dónde? ¿Qué conjunto vamos a particionar? ¿Los enteros? Sí. Sí, los enteros. Por tanto, parte C. Parte Z. ¿Sí? Entonces, vamos a ver un ejemplo. Este es el ejemplo como más sencillo. Sea Q igual a 2. Entonces, ¿cómo generábamos a las partes? Agárrate un elemento y luego ves todos los elementos que estén relacionados con él, ¿no? Entonces nos agarramos al 0 que vive en Z. Entonces, 0, ¿de qué forma se ve? Se ve de la forma 2 por 0 más 0, ¿no? Entonces el resto es 0. Si nos agarramos al 1, el 1 se ve de la forma 1 igual a 2 por 0 más 1. ¿Sí? El resto es 1. Y ahora con 2, pues 2 es igual a ¿quién? 2 por 1 más 0. 2 por 1 más 0. 2 por 1 más 0. Entonces, ¿quién es el resto? Es 0. Y ahora con el 3. ¿3 de qué forma se ve? 2 por 1 más 1. 2 por 1 más 1. ¿Sí? Y yo pudiera hacer esto. 3 se ve de la forma 2 por 2 menos 1 y entonces argumentar que está en la clase del menos 1. No. Sí lo puedes hacer por esta equivalencia de acá, pero acuérdense que cuando dijimos el algoritmo de la división, restringíamos a que el RB fuera no negativo, o sea que fuera 0 o natural. Entonces, bajo esta definición que asumimos, esto no puede pasar, ¿no? Entonces sería 2, 1 más 1, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? De la primaria o de la preparatoria. ¿Cómo estamos dividiendo a los enteros? ¿En cuántas clases los estamos partiendo? 2. En 2. ¿Y cuáles son esas dos clases? Pares e impares. Sí, son los pares y son los impares. Entonces, Z se parte en el conjunto de los pares
y de los impares, ¿no? Aquí tenemos a todos los enteros y nuestros números enteros van a ser partidos en dos. En un hemisferio los pares, en el otro hemisferio los impares. ¿Sí? Si en lugar de agarrar q igual a 2 nos hubiéramos agarrado q igual a 3, ¿cuántas partes hubiera aquí? 3, ¿no? Serían aquellos que dejan resto 0, que dejan resto 1 y dejan resto 2. Porque con el 3 se vuelve como a repetir, ¿no? Es como cíclico. Entonces, otra manera en que podemos dar a las partes es mediante a un elemento, ¿no? De un elemento obtenemos todos los elementos relacionados y esa es la clase de representantes. Sí, la clase de representantes con representante del elemento que nos tomamos, ¿no? Entonces, esto se puede decir que se parte en la clase del 0, que son todos aquellos que dejan resto 0, y la clase del 1, ¿no? ¿Está hasta aquí bien? Y entonces, ¿para qué nos sirve particionar? ¿Para qué habíamos dicho que nos servía para particionar? Pues para clasificar, ¿no? Con esto estamos obteniendo una clasificación que ya desde antes nos resultaba bastante natural, ¿no? De hecho, podemos definir los números pares e impares de una manera igual, como más, no sé, como más fancy, como más decir lo obvio, pero de manera difícil. O sea, podemos decir que un entero es par si n está en ¿quién? En la parte de los pares, ¿no? Y para decir que está en la parte de los pares, en la clase conjugada, en la clase de representantes con representante 0, ¿no? Y que es impar si no. Y como solo hay dos partes, entonces debe estar en la otra parte, ¿no? Entonces nuevamente volvemos a qué es el álgebra. ¿Será acaso decir cosas que ya sabemos, pero en términos más elegantes? No sé. Eso nunca se va a contestar, quizá. Bien. Entonces, al conjunto de partes, al conjunto de q partes se le denota por ZQ, ¿no? Y ya tenemos al conjunto ZQ, que va a ser un ejemplo de campo. O a veces también se halla, a veces no se halla con esta notación, porque se puede confundir con otra cosa que hacemos los algebristas. Entonces también usamos Z, cociente, o sea, como el símbolo de división, Q por Z, ¿no? Y esta división es como, esta división tiene sentido, ¿no? ¿Les hace sentido a ustedes que hagamos una división? ¿Por qué les hace sentido? O sea, porque es como intuitivo que haya una división acá. Porque ¿de dónde viene todo esto? Todo esto viene de tengo a los enteros y los quiero partir. O sea, no quiero trabajar con los enteros, quiero trabajar con partes de esos enteros, ¿no? Quiero partir de aquí y acá y acá y trabajar con las clases de equivalencia. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos partiendo, estamos dividiendo a Z, ¿no? Entonces, por eso también se usa esta notación, ¿no? Entonces, ¿hasta aquí bien? Entonces, quedan 7 minutos, entonces voy a dar la definición de campo, o decir a tiempo. ¿Cuál es la definición de campo? Vamos a definir qué es un campo. Entonces, a ver, estamos estudiando a ZP porque ZQ porque ZQ, cuando Q es un primo va a ser un campo. ¿Sí?
Entonces, cuando trabajemos con espacios vectoriales, los espacios vectoriales se va a hacer encima de un campo, ¿sí? Entonces, por eso es lo que vamos a los campos, ¿no? Entonces, un conjunto K junto a dos funciones que va a ser la suma, que va a ir del campo plus el campo en el mismo campo, y el puntito que va a ser también una función que va del producto del campo en el campo. Cuando tengamos este tipo de funciones se le va a llamar como operación binaria. ¿Sí queda claro por qué operación binaria? Toma Porque dos elementos. Toma dos elementos y vuelve un elemento, ¿no? Si tuviéramos una función que va de acá al campo, pues sería una operación trinaria, ¿no? Con cuaternaria y así, ¿no? Y si tenemos solo uno, operación unitaria. ¿No? Un ejemplo de operación unitaria es: tómate un conjunto y llévalo a su complemento. Tomas un conjunto, devuelves otro, es una operación unitaria. Entonces estas son operaciones binarias. ¿Sí? Tales que comenzamos con que la suma es conmutativa, ¿no? Tales que si A, B, C son en el campo, entonces que la suma es conmutativa. ¿Cómo decimos que la suma es conmutativa? Si A más B es igual a B más A. Ajá, que cuando le aplicamos la función más a A, B, obtenemos lo mismo que aplicar la función más a B, A, ¿no? Pero usualmente no vamos a usar este tipo de notación, ¿no? Con las operaciones no vamos a decir que aplicamos la función, sino que vamos a usar la misma notación que usamos con las relaciones, ¿no? Vamos a poner el simbolito en medio de los dos, ¿no? A más B igual a B más A, ¿no? ¿Y esto qué significa? Que la suma conmuta, ¿no? Suma conmuta. ¿Qué más vamos a pedir? Que la suma sea asociativa, ¿no? Entonces, si sumamos a le sumamos B más C, es lo mismo que si a A más B le sumamos C. ¿Sí? Entonces, estas cosas como que vienen bastante naturales, ¿no? Porque en numerales les tenemos y también en los enteros. Así. Entonces, es la asociatividad. Bien, lo tercero que pedimos es que exista un inverso aditivo. ¿Sí? Es que existe un elemento que lo vamos a aventar menos A en el campo, tal que A más menos A es igual a 0, ¿no? También queremos que exista un neutro aditivo, ¿no? Entonces existe un 0, aunque realmente esto es abuso de notación. O sea, decir menos A y 0 es abuso de notación, porque denotamos las cosas por un símbolo en específico cuando sabemos que son únicas. Entonces, de momento no sabemos que el 0 y el inverso aditivo sean únicos, pero más adelante lo van a demostrar, ¿sí? Entonces, abusando de la notación, va a existir un elemento que va a ser el 0, tal que cuando sumamos A más 0, nos devuelve el mismo A. ¿Sí? Y ahora van a ser exactamente casi las mismas, pero con la segunda operación, que es la multiplicación. Entonces, la multiplicación también conmuta, ¿no? O sea, la función aplicada a A, B es lo mismo que la función aplicada a B, A. Pero nuevamente no vamos a usar este chorizote de notación, sino que en su lugar vamos a escribir los dos simbolitos juntos, ¿no? Entonces, A por B es lo mismo que B por A. Entonces conmuta. Y también va a ser asociativa, ¿no? ¿Cómo se escribiría la asociatividad? A por B por C.
A paréntesis B por C es lo mismo que paréntesis AB y luego esto lo multiplicamos por C, ¿no? Entonces la multiplicación es conmuta, es asociativa. ¿Y qué más falta? El inverso multiplicativo para todos los elementos. A es diferente del 0. Entonces existe. Nuevamente el inverso es un abuso de notación. Tal que A menos 1 es igual a 1, ¿no? Entonces aquí nos saltamos un axioma que es el neutro para la multiplicación. Falta el axioma de que exista un neutro para la multiplicación, ¿no? Sería, existe un elemento 1 que va a estar en el campo y le vamos a pedir a este elemento que sea diferente del 0, ¿sí? Para que no se empalme el neutro aditivo con el neutro multiplicativo, ¿sí? Entonces está en K menos el 0. Nuevamente, estamos usando la notación porque estamos pidiendo que es 1, que existe y que es único. Tal que A por 1 es lo mismo que A, ¿sí? Y lo último que vamos a pedir es que estas operaciones se comporten bien, ¿sí? Que es la distributividad, que significa que si multiplicamos a A por B más C, entonces obtenemos A por B más A por C, ¿sí? Entonces esto significa que un conjunto sea un campo. Va a ser un conjunto con dos operaciones binarias tales que cumple estos axiomas, ¿sí? Algunos autores dicen que la suma y la multiplicación deben ser cerradas, pero cuando definimos que las funciones ya hacen así, ya son cerradas, ¿sí? Entonces no importa. Entonces será todo por la clase de hoy. Mañana yo supongo que la B no les manda video, ¿no? Entonces ya se pueden ir. Hasta luego.